Pero es que, porque usted da unas batallas y le voy a preguntar qué ha pasado con eso, unas batallas muy importantes. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, usted ha venido insistiendo en que los colombianos deben recibir los beneficios de la caída internacional de los precios del petróleo y por ende de la caída de los precios de la gasolina y que eso no se ha trasladado adecuadamente a los usuarios. ¿Eso en qué va? A ver, hagamos un poquito de historia rápida. En el 2002, el gobierno del señor expresidente Uribe, obviamente con un petróleo no tan alto, recibe un galón de gasolina de más o menos 3.300 pesos y lo entrega en el 2010 en 7.800 pesos. Digamos, ese es el momento de disparo de los recursos. El petróleo sigue subiendo. Nosotros llegamos a tener petróleo por encima de $100. Claro, $100 el barril. Y la fórmula del gobierno perseguía los precios del petróleo y los precios internacionales de la gasolina y los precios internacionales del petróleo, hasta que se le comenzó a bajar los precios del petróleo. Llegamos a tener barril de petróleo a menos de $40 y gasolina en Estados Unidos, en la costa este, a menos de $2. O sea, ¿Y qué pasó? Y aquí seguía allá arriba. ¿Qué pasó, Juan? Primero, se inventaron un fondo parafiscal muy tramposo. ¿Y por qué muy tramposo? Y yo lo demandé. Y el fondo parafiscal lo que decía es, cuando baje los precios internacionales del petróleo, ese menor precio, en vez de ir al bolsillo de los consumidores, se queda en este fondo parafiscal, o sea, se queda en el gobierno, lo atrapa el gobierno, no se le transmite a el consumidor. Yo lo demandé y la Corte me dio la razón y tumbamos ese fondo parafiscal. Correcto. Yo no sé dónde estará la plata que se siguió recaudando con ese fondo parafiscal y lo he preguntado insistentemente en mis derechos de petición. Me va a tocar hablar con el procurador para que me contesten. El tema del control político es muy difícil en este país. Con tanto ministro de Minas, cuando llega la hora de contestar el derecho de petición, primero cambian el ministro. Ya lo han cambiado. Han tocado como 8. Óigame esto, que es increíble. Yo he preguntado en 5 debates distintos sobre precios el costo real de extraer un barril de petróleo en Colombia y me han dado 5 respuestas distintas. O sea, eso no es serio, eso no es serio. La última respuesta fue en el debate, tal vez el debate de Reficar o uno de estos debates, donde el actual presidente de Ecopetrol reconoció que sacar un barril de petróleo en Colombia en algunas zonas vale entre $3 y $5 nomás el barril. Lo que vale aquí es transportarlo. Bueno, entonces sigamos con la pelea. En una reforma tributaria logré bajar 200 pesos al impuesto nacional a la gasolina. En la del 2014. 2014, sí señor. Correcto. En la de 2014, la primera que presentó Mauricio Cárdenas. Y seguí el debate, y mi debate logró que se modificara un poco la fórmula. Entonces usted ve, de 7.700, estamos en 8.100, 8.200 precio de galón. O sea que el control político ha servido de algo. Desafortunadamente en la última reforma tributaria le faltó entereza a muchos de mis colegas y no fuimos capaces de legislar a favor del ciudadano. Yo presenté una reforma oponiéndome, ¿por qué?, a esa reforma tributaria y la voté no. Recuerdo. Por este tema de los combustibles, entre otros, y por lo del IVA. Que fue muy valeroso y usted se opuso al IVA y se opuso a ese tema. Claro, que era coherente. ¿Y por qué? Mire la que nos hicieron. Nos dividieron el IVA y el impuesto general para subirle al IVA. Le colocaron un IVA en la última reforma tributaria a las utilidades de los distribuidores. O sea, ese es un impuesto que también recibe la gasolina nuevo. Claro. Subieron el impuesto nacional y además revivieron el parafiscal. ¿Cómo subieron el impuesto nacional? El parafiscal que era el del fondo que ya le habían tumbado. El que yo ya había tumbado en demanda de la Corte, lo revivieron. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pues que lo van a volver a tumbar. Que voy a volver a demandar todo eso y vamos a seguir en ese debate. Pero a veces me siento muy solo en el debate porque el ciudadano en Colombia, y le voy a decir una cosa medio compleja, más que como
ser político que actúa, que se moviliza, que dice, que hace cosas, actúa muchas veces como el hincha de un partido, como la barra, allá todo el mundo gritando en la tribuna, pero no ayudan. Entonces, incluso a mí me causa gracia algunas veces en que yo estoy dando este debate, hago debates judiciales, debates políticos, y cuando suben la gasolina me dan el reclamo a mí, como si yo pudiera, solo un senador, subir o cambiar la fórmula de los combustibles. Pero yo sigo porque me parece... Porque sigue siendo muy cara, senador. Y porque siguen clavando a los ciudadanos con una cantidad de impuestos que no cobran en otros países. Y porque jala la inflación y porque aumenta los fletes y porque aquí dijeron equivocadamente algunos de sus detractores que eso es para los carros, que son para los ricos. Carreta, la gente que usa el carro, la gente que usa el transporte público, no es la gente más rica de Colombia. El carro hoy es un instrumento de trabajo en el estrato 2, en el estrato 3 y en el estrato 4. Y la moto. Y la moto. Mire, Juan, si hay un impuesto regresivo, es el de los combustibles. Porque lo paga muchísimo más el ciudadano que más tiene, que menos tiene. Claro. El que más tiene lo paga igual. Sí. Y además, como usted dice, no lo digo yo, lo dice un estudio de Prieto en el Banco de la República, cada 0.8 puntos porcentuales que suba el impuesto de la gasolina sube un punto la inflación. Claro. O sea que es un impuesto contra los pobres, porque entonces se ve en el transporte. Por supuesto. El que no tiene carro lo paga más caro, porque el que no tiene carro lo paga en el bus, o lo paga en el mío, o lo paga en el Transmilenio o en el Transcaribe. Claro. O sea, ojalá esa pelea pudiera la sigo dando. Pudiera avanzar.